mi pantalla de momento. Sí, todo bien, se ve y se escucha. Perfecto, muy bien, pues genial. Pues la manera que vamos a organizar eso, Pedro aún no se juntó con nosotros, que tenía unas cosas que hacer, pero se va a juntar un poquito más tarde, se va a quedar con nosotros 15 minutos y va a hablar realmente Estoy. del... Ah, hola Pedro. Pues va a hablar más de los detalles del Camino de Santiago, mientras yo les voy a decir un poquito más sobre qué es el Camino de Santiago, realmente desde la base, y un poco lo que se puede ofrecer a vuestros clientes en el Camino de Santiago. Entonces, primero he preparado un pequeño video para daros ganas de conocer a Galicia y el Camino de Santiago. Nelly, disculpa, ¿no se oye el ¿Sí? audio? No se oye. No se oye el audio. Bueno, pues tenéis los No vídeos sale la... bonitos. Debería haber audio, pero... Bueno, eso era simplemente para daros un poquito de ganas de descubrir más Galicia y el Santiago, y Santiago de Compostela, pero claro, evidentemente, si tenéis pues necesidad de poder foto más, o hablaremos más en detalles de lo que hemos visto. Entonces, primero lo que estamos hablando hoy es el Camino de Santiago. Entonces, ¿qué es? Pues es el nombre que se da a todas las rutas que van hasta la tumba del apóstol Santiago el Grande, que está en la Catedral de Santiago de Compostela. Y es una peregrinación que puede ir de toda Europa hasta este punto en el noroeste de España. Si, por ejemplo, aquí podéis ver todas las rutas que cruzan toda Europa, entonces podéis pasar de Roma, de Lisboa, Porto, París, Dublín. En cada una de estas ciudades europeas había una puerta de Santiago donde se juntaban los peregrinos en la época medieval para juntarse e ir en seguridad andando a Santiago. Este camino lleva más de 1000 años y bueno, unos se dicen que incluso es anterior a los romanos, que había unos celtos que lo hacían. Entonces no es simplemente un peregrinaje normal, es uno de los 3 peregrinajes más grandes de la religión católica, que tenemos Jerusalén, Roma y Santiago. Y hoy en día es el más importante, porque ir a Jerusalén es muy difícil hoy en día. Roma no está tan bien banalizado y Santiago es una ruta muy popular. Ahora mismo, por ejemplo, está llevando hasta 300.000 personas al año que acaban el camino. Para acabar el camino, evidentemente, no tenéis que empezar en París o Berlín o no sé dónde. Tenéis que empezar al menos 100 kilómetros de Santiago. Eso os permite de obtener lo que es el certificado del Camino de Santiago. Y de eso hablará más Pablo después. La ruta más famosa del Camino de Santiago es la que se ve en todos los libros y películas del camino, es el camino francés, que es, por ejemplo, hay un libro muy famoso en Brasil, por ejemplo, el de Paulo Coelho, que es de la peregrinación. Él empieza en Saint-Jean-Pied-de-Port y anda por Pamplona, Logroño, Burgos, León, hasta llegar a Santiago de Compostela. Y mismo también lo hacen en película, por ejemplo, The Way, donde Martin Sheen anda eso hasta incluso Muxía al final. Y eso es donde más o menos 60% de la gente, pues es el camino que 60% de la gente decide de hacer. Entonces es el que más le va a pedir, pero hay otros que podremos ver, como el portugués,
que empieza más que nada en Oporto, el de Madrid, el de Sevilla, el de la costa del norte. Hay varios caminos, entonces. Y ya quiero pasarlo rápidamente a Pedro para que pueda explicarle lo que ha presentado él. ¿Cómo le pasó la mano a Pedro? ¿Lo convertimos en presentador a Pedro? Sí, yo creo que debería estar. Hola Pedro, ya Ok, te veo. perfecto. No te escuchamos, A eso sí. ver, Estoy tratando de compartir pantalla, decirme si se... déjame ver. Pedro, ¿estás ¿Me como escucháis? presentador ya? Yo ya veo su pantalla. Sí, ok, perfecto. Sí, Pedro, se te escucha fuerte. Puedes Pues, comenzar. ¿qué me ves a mí? ¿Veis la pantalla? ¿Veis a mí o veis la pantalla mía? Sí, ¿Estáis viendo la presentación o veis a mí? los dos. ¿Hola? A los dos. Sí, te veo, Sí, te se ve vemos a ti y a la pantalla. Sí, se ve todo bien y se Que la escucha pantalla bien también. Vale, también. perfecto. Vale, pues vamos allá entonces. Un poco completando lo que había comentado Nelly, de los diferentes caminos que llegan hasta Santiago, de que es el punto final donde estaría la sepultura del apóstol. Simplemente un poco referenciar lo que serían las diferentes entradas de los caminos en lo que sería la localidad de Galicia, donde comienzan los últimos 100 kilómetros, que es la distancia mínima que luego veremos que exige la Catedral de Santiago de Compostela para ser considerada como peregrino y recibir los beneficios, pues tanto religiosos, que también podemos contar un poco si queréis, pero sobre todo para que te sellen el diploma, la Compostela, que es un poco como un premio que recibe el peregrino después del esfuerzo, ¿no?, de la peregrinación al llegar a Santiago. El más popular, evidentemente, es el camino francés, que es este que aparece aquí marcado, es el que ha tenido siempre mayor importancia, y veo un poco, completando también lo que había comentado Nelly, el crecimiento que ha tenido en los últimos años los diferentes caminos, y veis desde el año 72 que venían 67 peregrinos, pensad que el 72 no hace tanto tiempo, y estamos en el año 2019 en 347.000 peregrinos. Ha tenido muchísimo éxito el camino y se debe pues, a diferentes factores. Principalmente el interés por la gente en recuperar rutas tradicionales, el ejercicio, el caminar, encaja muy bien dentro del mundo espiritual, tanto religioso como pues, en lo que implica un viaje interior, que mucha gente todavía disfruta de esa tranquilidad, de apartarse del día a día, de lo que sería el trabajo, del poco tiempo que tenemos en general para pensar o para disfrutar de la vida, y el camino es una manera de reencontrarnos a nosotros mismos, de manera que ligado a la gastronomía y ligado pues a la propia naturaleza, el crecimiento ha sido exponencial, a través especialmente de la literatura y del cine, como también comentó Nelly, desde Shirley MacLaine o Pablo Coelho, o esta película que contaba de Way, que es una película que como promoción del camino seguramente ha sido uno de los grandes iconos, ¿no?, del crecimiento del camino. En cuanto a lo que es el Camino de Santiago, siempre lo hemos visto como ruta religiosa, y evidentemente lo es, pero es mucho más que eso. El Camino de Santiago pues, encontró también pues, un valor cultural muy importante y también político. Y de hecho yo creo que los historiadores creen que el origen real del descubrimiento de la tumba de Santiago, más allá de un hecho religioso, fue un hecho político muy, muy importante. Antes de nada vamos a poner un poco en situación al personaje, que sería Santiago el Mayor, que es uno de los apóstoles de Santiago, y según la tradición cristiana, a la muerte de Cristo, los apóstoles, sabéis que pues, se fueron cada uno de ellos a predicar a lugares diferentes de toda Europa. Según esa tradición, a Santiago le tocó la predicación en la península ibérica, un lugar pues pagano en aquel tiempo, y el apóstol no tuvo mucha suerte en su predicación. Dicen que simplemente 7 nuevos discípulos se le unieron a Santiago, lo cual, pues una serie de milagros y apariciones de la Virgen le dijeron que se retornase a Tierra Santa, a Jerusalén, y allí el apóstol se convertirá en el que fue el primer obispo cristiano en Jerusalén. Era época romana y simplemente por eso fue perseguido, capturado y finalmente decapitado por Herodes Agripa, el gobernador romano de la región. Un poco pues castigando al cristiano, incluso más allá de la vida, decidió pues el prohibir la cristiana sepultura de la tumba, y eso hizo que los discípulos de Santiago decidieran trasladar los restos de su maestro, según nos cuenta la tradición, al lugar de predicación, aquí a la península, donde tras un periplo de milagros y peripecias, todas muy divertidas, pues Santiago acabó enterrado en el lugar que está hoy la
catedral. Muestro aquí este retablo que se encuentra en la catedral, en el museo. Es una de las grandes joyas del Museo de la Catedral que cuenta toda esta historia. Fijaros, en la primera escena, es un retablo inglés que lo trajo un sacerdote británico en peregrinación. Aparecen pues 3 personajes en la barca que serían Santiago y sus discípulos. En la siguiente imagen se daría la predicación. En la tercera aparece la Virgen entre ellos. Veis aquí este personaje sería la Virgen, donde pues consuela de alguna manera al apóstol. Es la conocida como la Virgen del Pilar, pues habló un pilar donde está la iglesia de Zaragoza. A día de hoy aquí se ve el decapitamiento, como le cortan la cabeza a Santiago y como los discípulos lo trasladan de vuelta al lugar de origen. Eso dio pues inicio un poco a la tradición de Santiago, pero estamos hablando del siglo I, hace muchísimo tiempo. Y durante 800 años nadie vuelve a recordar la figura de Santiago, quedó olvidada en la tradición y ahí la dejaron. Por ello digo que tiene un valor político importante también por el momento, por el contexto histórico en el que se redescubre, en el que se descubre la tumba de Santiago. El mapa que pongo aquí es un mapa de la conquista, de la primera conquista del mundo musulmán en la península. Fijaros lo arriba que llegaron, esto es aproximadamente en el año 711, y cuando se descubre la tumba de Santiago es en el año 823 o 813, dependiendo de las tradiciones. Y Santiago es un poco pues, un nexo de unión entre la cristiandad. Sabían del poder que tenían los personajes apostólicos en el mundo de la cristiandad y los diferentes reinos cristianos que empezaron a recuperar pequeñas zonas del norte de la península, decidieron utilizar la figura del descubrimiento de la sepultura de Santiago como un nexo de unión que afianzara el poder de los cristianos, comenzando una reconquista abanderada siempre por la figura de Santiago. Este personaje que vemos aquí a caballo es el conocido como Santiago Caballero, también conocido como Santiago Matamoros, y el propio rey Ramiro, dice que pues, en una batalla se le apareció a lomos de un caballo blanco Santiago para liderar las tropas cristianas. Es un poco escenifica la historia que os he contado y cómo se utiliza políticamente la figura de Santiago. Tiene interés el mapa porque las primeras rutas, los primeros peregrinos, que sería la monarquía, la propia monarquía, que llegó en peregrinación, pues la propia monarquía hizo las primeras peregrinaciones, que se conoce hoy como el camino primitivo, y a partir de ahí, fijaros, este espacio por el norte era el espacio seguro, por donde empezaron a peregrinar pues, peregrinos de diferentes lugares de Europa, en lo que se conoció como la Ruta del Norte. A medida que iba avanzando pues, la reconquista, se fueron incorporando territorios cristianos y con ello se fueron añadiendo diferentes caminos. El camino francés, luego vendría el camino portugués, hasta llegar al sur de todo con la conquista de Granada, donde se reinició pues, lo que se hacía como la Vía de la Plata. Y tuvieron muchísimo interés también la monarquía en recuperar estas rutas, puesto que sabían que por donde pasaba el camino, igual que lo hace a día de hoy, crecía la economía. Y en un momento donde era imprescindible crear políticas de repoblación y imprescindible tratar de generar una economía que permitiese a los cristianos volver a sus lugares, pues potenciaron iglesias, puentes, todo tipo de prebendas, tanto religiosas, como hablaremos luego si queréis, de lo que sería la indulgencia plenaria, el perdón que reciben los peregrinos en la Catedral de Santiago, como también desde el punto de vista políticas, a través de excepciones fiscales, no pagaban impuestos, un montón de cosas que fueron muy curiosas en esa época. Hablamos pues de los primeros años de la peregrinación, donde se desarrollan los diferentes caminos. Sin entrar en mucha más historia, en el contexto histórico, que luego si queréis en alguna pregunta podemos aclarar, aquí aparece la sepultura de Santiago que se encuentra hoy en la catedral, en su urna de plata, y es el punto reverenciado por los peregrinos en el final de la peregrinación. Esta es la estatua que se encuentra justo encima de la sepultura. Esto fijaros que es como una pequeña cripta, y encima, allá en la catedral de Santos Peregrinos, abrazan, besan, se encuentran de alguna manera con la figura de Santiago y lo hacen desde el siglo XIII. Esa estatua está ahí desde el siglo XIII. Tiene un valor muy importante para el peregrino, que el momento ese de contacto entre el cuerpo de la estatua de Santiago y la propia peregrinación. En la actividad que tenemos a día de hoy entra más en lo turístico. Hay mucha gente muchos tipos de peregrinos que se incorporan al camino de muchas maneras. Nosotros lo estamos viendo hoy desde un punto de vista turístico. Por ello vamos a ver un poco lo que se hace con un grupo de gente que viene a peregrinar, que viene a tener su propia experiencia también, que implica una experiencia personal y que hay que dejarles tiempo libre. No es lo mismo hacer un camino de Santiago que un viaje organizado en un autobús, donde la atención que requiere un grupo es mucho mayor. En el camino de Santiago hay que estar en contacto siempre, evidentemente, con la gente para que no tengan ningún problema o solucionar cualquier tipo de problema que pueda surgir en el camino, pero también es importante darles cierta libertad para que se encuentren ellos con su camino, con su experiencia y la disfruten, que es un poco la idea. Lo que hacemos nosotros siempre es darle un mapa. Esto sería un plano de una etapa que hace Pedrouzo Santiago, que sería la etapa del camino francés, la llegada a Santiago, donde aparece un relieve, donde van a encontrar pues, un poco las dificultades del terreno y los puntos más interesantes. A mayores le entregamos pues, una especie de cuartilla cada día con algo de información histórica
sobre lo que van a encontrar en cada uno de los sitios y también damos un speech, evidentemente, por la mañana, antes de empezar a caminar, pues tratando de explicarles un poco lo que van a ver en la etapa. A partir de ahí, la gente siempre tiene un poco de miedo en los primeros días a perderse, a ir solos por el bosque, por los ríos, y a desorientarse y quedarse solos. Y eso nunca sucede. El guía de entrada suele ir detrás, de manera que si hay algún percance, al ir detrás siempre encuentra a la gente en el camino. Y hay una serie de marcas, aquí vemos en todo el camino estas flechas amarillas o las vieiras, que indican un poco la manera de orientarse. Es prácticamente imposible perderse. Estas son unas marcas que se hicieron en los años 60. Antes la gente, evidentemente, seguía la Vía Láctea, las estrellas, el Sol, la Luna. Hoy no sabemos hacer eso, por desgracia. Y desde los años 60, un sacerdote muy conocido en la historia del camino, pues con una pintura que se usaba para las carreteras, pues fue pintando flechas amarillas desde Francia hasta Santiago. Es una historia muy bonita del camino y que tuvo mucha repercusión en la Xunta, en la Administración de Turismo de aquí de Galicia, y decidieron, pues en cada cruce, en cada intersección, en cada lugar donde pueda haber dificultad para orientarse, siempre va a haber una flecha amarilla que le indica al peregrino cómo seguir. Eso es importante explicarlo en los primeros días para que aprendan a orientarse y seguramente en los primeros días se camina más pendiente de ellos en ese sentido. A partir de ahí se le entrega esta credencial que estáis viendo, donde ponen su nombre, ponen su dirección, sus datos, lo cubren el tipo de camino que están haciendo y cada día son necesarios 2, pero realmente la gente va a recoger siempre muchos más. Se recogen unos sellos. Aquí estáis viendo cómo queda finalmente una credencial. 2 sellos marcan el inicio y el final de la etapa. Este sería el punto donde empezó a caminar y este el punto donde acabó. Pues en cada uno de los días va con fechas. Son muy bonitos, muchos de ellos son históricos, especialmente los de las iglesias, aunque hoy se pueden recoger en muchísimos lugares. Son como una especie de checkpoints, de por donde uno va pasando, pero se ha convertido casi en un juego para los peregrinos que realmente disfrutan y acaban casi invitados a conseguir cuantos más sellos posibles, especialmente los más viejos, porque fijaros que muchos de ellos son muy bonitos. Esto lo guardan para ellos, se lo quedan al final, se lo llevan a su casa y es un recuerdo bueno de la experiencia de la peregrinación. Entregamos también una sella, una concha, que llevarían al cuello siempre con ellos. Realmente la recogían en Santiago. Es complejo de explicar todo el significado que tiene la vieira, pero tiene un sentido muy espiritual. Lo hacéis todos, estoy seguro, el cuadro de Botticelli, de la Venus de Botticelli, de cómo nace de una concha de vieira. Para las mitologías antiguas tenía un valor de renacer. El camino es de alguna manera eso, es un renacer, pero espiritual. Uno se encuentra con uno mismo. También los cristianos bautizaban o bautizan todavía con conchas de vieira y uno nace espiritualmente como cristiano. Un poco la misma función jugó desde el siglo XI, siglo XII, la vieira para los peregrinos. Además de probar que habían hecho el camino, puesto que es un elemento de la costa de Galicia, implicaba esa parte espiritual, lo que aporta el camino, ese renacer, ese reencontrarse, ¿no?, con uno mismo que explicábamos antes. Muchos de los peregrinos pues llevan hoy ese tipo de báculos o de calabazas. Ahora los hay muy modernos, tipo trekking, que son mucho más cómodos para caminar. Son una ayuda importante en el camino para mucha gente, pero también es un souvenir. Al final también es un recuerdo que va a pasar muchos días con uno y se lo llevan, desde luego, consigo muchos a sus casas. Y tras todos estos días en el camino, cogiendo sellos, conociendo gente y disfrutando de los lugares y la gastronomía del camino, pues al llegar a Santiago, a la catedral, les van a entregar este documento. Este documento se llama la Compostela, es un documento en latín, es un documento medieval, donde su nombre va a aparecer también en latín, y prueba que uno ha hecho el camino de Santiago. Tiene un valor espiritual y religioso, pero también tiene el valor de souvenir a día de hoy. Es como un poco un diploma, algo para llevarse de recuerdo y que realmente tiene un valor sentimental, sobre todo para los peregrinos, puesto que el camino no es fácil y el tener el premio al final, la recompensa, aunque sea un papel, la gente disfruta mucho de ella. Luego en el camino se va a encontrar de todo. Se va a encontrar pues este tipo de perfil de peregrinos que van a albergues, duermen todos juntos, pasan días juntos, se conocen, hablan entre ellos, gente que muchas veces viene sola y es una oportunidad para conocer y para charlar con gente de todos los lugares del mundo. Esa parte importante también del camino, de relacionarse con gente muy diferente y ahí todos somos iguales. En el camino da igual quien tiene un Mercedes o quien tiene un Seat Panda. Al final todo el mundo se iguala. En el Camino de Santiago todo el mundo se baja a un mismo perfil y es muy interesante ver la comunión que hay entre los diferentes peregrinos. Pero también hay gente pues, que decide pues, viajar de otra manera, de manera más privada, y hay alojamientos pues, de 4 o 5 estrellas en todo el camino, algunos maravillosos, como este palacio o este pazo que estáis viendo ahí, incluso con piscina. ¿Qué se va a encontrar en todo el camino? Pues se va a encontrar de todo, desde rutas históricas como esta que estamos viendo, que sería una subida preciosa a un lugar de Galicia que se llama
o cebreiro. Fijaros en esas casas, son de tejados de centeno, muy, muy tradicionales. Eso viene del mundo celta. Galicia es una región muy antigua en su poblamiento y nos lleva hasta esos tiempos, hasta el albor de los tiempos de unas culturas pues, de la edad del bronce, la edad del hierro. Y en algunas zonas de montaña ese tipo de construcción aún se mantiene. Esta etapa es preciosa a través de los bosques de Ocebreiro. Pero también vamos a encontrar joyas del arte románico. El Camino de Santiago y el románico van de la mano. Esa explosión de monasterios e iglesias que os contaba antes, pues nos llevó a generar esta maravilla arquitectónica que se encuentra por todo el Camino de Santiago. Fijaros que hay algunas pues que son auténticas obras maestras del románico que se encuentran en el Camino de Santiago. Uno puede parar y disfrutar de ellas, sacar fotografías. Si va acompañado con un guía durante la etapa, o recomendable al acabar la etapa, se pueden visitar algunas de ellas y es una manera de complementar, ¿no?, el apartado cultural y darle más valor, más fondo a lo que es la experiencia, aunque también se puede quedar directamente uno descansando en el hotel, que no hay ningún problema, pero es un recurso que está ahí. Es una auténtica maravilla la arquitectura del Camino de Santiago. También la naturaleza está siempre presente. Vamos a encontrar tramos por bosques muy antiguos, por bosques de robles, de carballos, también alguna zona de eucalipto o de pino, que son bosques más modernos, pero que sin duda, gente que viene del mundo urbano, el encontrarse 5, 6, 7 días caminando en el bosque, disfrutando de esa experiencia, que al final es la tranquilidad y la calma que se apodera de uno, desde luego que es una maravilla y hay mucha gente que, pues que descubre una parte de sí que tenía casi olvidada. En la llegada a Santiago, pues es un poco ese punto de encuentro, el éxtasis, ¿no?, de todos los peregrinos en la plaza del Obradoiro. Ahí confluyen todos los caminos, todos se encuentran, todos se saludan, todos se han visto, comparten etapas, comparten alojamientos, comparten lugares en los que comen, comparten sitios donde paran a beber agua. Gente que se acaba conociendo en el camino y todos juntos pues pasan un rato en la plaza del Obradoiro en ese momento pues también de comunión, ¿no?, entre los peregrinos. A continuación, la tradición es ir a la catedral, a la misa que llaman del peregrino, donde esperemos que vuelva la tradición del botafumeiro a formar parte de esa misa. Es el único lugar en el mundo donde ese incensiario que estáis viendo ahí, que mide 1,20 m, 1,30 m de altura, vuela por toda la catedral perfumando con incienso toda la catedral, que es una auténtica maravilla el ver cómo funciona este elemento, pues también del siglo XV en el interior de la catedral, algo único y algo que realmente pues es un espectáculo. Mucha gente acaba aquí el camino, se queda en Santiago, disfruta del descanso, de la ciudad, de la gastronomía, y algunos continúan hasta el Finisterre. Comentaba antes Nelly de una ruta prehistórica, la ruta del sol. La gente seguía al sol para ver el sol hasta donde continuaba. Es una peregrinación solar muy, 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 muy antigua que se pierde, es así, del principio de los tiempos, y la gente seguía hasta el mar, hasta el Atlántico, donde los romanos situaron el Finisterrae, el Finisterre, el fin del mundo, y ahí se producía la puesta del sol, y a partir de ahí, hasta que descubrieron América, pues no había nada más. Las mitologías europeas tenían ahí toda su entrada al mundo de los muertos. Galicia tiene mucha potencia en ese tipo de mitologías y es un lugar, es parte del camino, es el origen del Camino de Santiago de alguna manera, y es un lugar precioso para hacer una excursión desde Santiago y disfrutar pues de la belleza de la costa e incluso si hay la posibilidad de la puesta del sol. La puesta del sol en Finisterre es una auténtica maravilla, donde también se encuentran peregrinos de todos los lugares del mundo sentados en tranquilidad, disfrutando pues de esta experiencia, ¿no?, de llegar hasta el fin del mundo, hasta el antiguo fin del mundo. Es sin duda una experiencia desde el punto de vista personal, yo creo que muy enriquecedora. Desde el punto de vista turístico es un turismo diferente que nos acerca a la naturaleza, a la cultura, a nosotros mismos, y yo creo que es un camino que si ha crecido va a crecer todavía más en los próximos años. Yo lo dejo hasta aquí. Si queréis, continuáis con él y ahora. Cualquier pregunta que tengáis en la que yo os pueda ayudar, me decís también. Hola. Hola Pedro, ¿cómo Ajá. estás? ¿Me escuchas? Soy Carmen de KMH. Muchas gracias por tu explicación. Creo que todos han quedado con ganas de ir y de enviar a todos sus pasajeros. Espero que ya pronto se pueda. No sé si Nelly, ¿estás por ahí? Sí, aún puedo explicar unas cosas, explicar un poquito más sobre qué se puede ofrecer a vuestros clientes y responder a las preguntas que veo de Marta ahí, Sí, pero y las ajá. otras que podéis tener. ¿Quieres devolverme la presentación? Sí, a ver, espérame un momento y te pongo como presentadora. ¿Ya está? Sí.
Ujú. Perfecto. Perfecto, Pues ya vemos tu esos pantalla. son, simplemente quería añadir unas cifras así muy, simplemente para daros unas ideas de exactamente cuántas gente está en el camino, con unas evoluciones, ya lo había hablado antes Pedro, pero bueno, era para decir que pues 50% son mujeres y que solo un 6%, por ejemplo, de gente está haciendo bicicleta o otras maneras que andar, así que es realmente un camino que atrae más que nada gente andando. Luego las nacionalidades. Pues de momento América Latina no está muy representada, así que bueno, hay un potencial ahí muy interesante para atraer más gente. Ahora mismo tenemos muchísimos clientes de Estados Unidos que están viajando para el Camino de Santiago, pero yo creo que hay un potencial muy grande, especialmente en países como México o Argentina, que tuvimos bastantes solicitudes para traer y visitar pues el Camino de Santiago. Una de las preguntas que tenemos muy a menudo es sobre en qué mes viajar. Y eso depende realmente del clima que tenemos aquí en Galicia. En Galicia se dice que es como la Irlanda de España, es decir, que en invierno pues es muy lluvioso y nunca hace frío y nunca hace mucho calor, pero mejor no viajar en invierno. No recomendamos viajar entre noviembre y marzo, en mitad de marzo más o menos, para evitar que pues andar bajo la lluvia, que puede ser bastante desagradable y peligroso. Y incluso muchos de los hoteles con quien trabajamos pues suelen cerrar enero, febrero y marzo para el descansar del personal y tener más energía para empezar otra vez. Normalmente solemos decir que la temporada del Camino de Santiago empieza con la Semana Santa. Entonces, entre finales de marzo y mitad de abril, que más o menos el principio donde todos los albergues están garantizados, albergues y hoteles, y están garantizados de estar abiertos y empieza a haber pues, mucha gente y mucho ambiente y es muy agradable. Para nosotros, los meses donde vendemos más son de lejos abril, mayo y septiembre. Y son los meses realmente donde tenemos más solicitudes. Creo que, por ejemplo, para deciros, en 2021, sobre esos 3 meses tenemos ya unos 20 grupos confirmados. Luego, los meses de junio, julio, agosto son más populares con el turismo nacional y estudiantes. Las albergues, por ejemplo, son totalmente completas en verano, no este año, pero en años normales. Pero es fácil si queréis enviar gente en un último minuto, mismo en agosto, encontramos sitio. Eso no atrae tanta gente que se queda en hoteles. Septiembre si queréis enviar un grupo para septiembre o mayo, se necesita normalmente reservar con bastante antelación. Entonces, quería decir un poquito cómo nosotros que estamos. Nosotros trabajamos con KMH, somos una agencia minorista que recibe los clientes, vuestros clientes aquí, y estamos en Santiago de Compostela, para Pedro también. Ahora no estamos en la misma oficina por lo del COVID, que no trabajamos desde casa, pero estamos a 15 minutos andando, creo. Y nosotros pues ofrecemos un servicio de proximidad cuando el cliente está en el camino. Cuando están andando, nos pueden llamar los 24 horas y si hay cualquier problema que están dentro de Galicia, nosotros, si no se puede encontrar a alguien que está más cerca, nosotros podemos estar ahí en 90 minutos. Así que todos los problemas pueden estar solucionados muy rápidamente. Tenemos una red de taxistas, de restaurantes y muchísima gente que quiere ayudar. Entonces, los problemas se arreglan muy rápidamente y no hay problema. Solo queremos reservar los mejores alojamientos, así que no hacemos reservas en hoteles de 1 estrella, que están un poquito... Realmente, para la diferencia de precio, recomendamos siempre tener una calidad de hoteles muy grande. Visitamos regularmente los hoteles. Tenemos pues la virtud incluso de enviar a inspectores para verificar que los hoteles van a cumplir las reglas de seguridad y de sanidad.
incluso, bueno, este año estamos verificando que van a cumplir con lo del COVID, que están cumpliendo con las nuevas normas, que hay muchas que tienen que cambiar. Y eso, entonces hay una seguridad para vuestros clientes importantes cuando viajan con KMH. Esas son las rutas que de momento recomendamos y ofrecemos. Entonces, lo que, como estaba hablando, la más popular es el camino francés y la segunda más popular es el camino portugués. Hay un 60% de la gente que hace el camino francés y el 30% siguiente sobre el portugués. Esas son las dos rutas que realmente recomendamos, si vosotros nunca habéis vendido el Camino de Santiago, de promocionar. Son las que gente que si están interesados en hacer esta ruta y lo han buscado un poquito, van a hablar de estas rutas. Las otras son un poquito más complicadas. Las etapas pueden ser más largas sin poder cortarla por dificultades con alojamientos. O hay muchas subidas y bajas, como el camino del norte, que puede hacer que sea un poquito complicado. Pero se puede hacer todas estas rutas con las condiciones correctas y son todas pues espectacular, con muchísimas pues, cosas diferentes que descubrir. Después, pues nosotros lo que recomendamos, si nunca habéis vendido el Camino de Santiago, es realmente de vender los últimos 100 kilómetros desde Sarria en el Camino francés hasta Santiago. Eso lo solemos promocionar en 7 noches, con 6 días de caminata. La media de la de caminar al día que recomendamos es 18 kilómetros al día, lo que es... suele ser suficiente cómodo para todo el mundo. Evidentemente se puede hacer con menos o más, pero encontramos que con 18 kilómetros suelen hacer sobre menos de 6 horas andando, lo que ya es un día bastante fuerte. Y mucho más kilómetros puede ser, pues si tenéis un grupo, uno puede conseguirlo, pero el resto quizás no. Entonces recomendamos pues planear estos 6 días de caminata para este camino. Eso es para el camino francés, que lo que recomendamos es en hoteles de 2 a 4 estrellas, quedándose en hoteles o en las casas rurales y pasos que enseñó antes Pedro. En el camino portugués hay 2 rutas que recomendamos realmente, bueno, quizás 3. El camino portugués se divide, así que podéis hacer desde el interior o la costa. El interior sería desde Porto o Tui. Porto es una de las grandes ciudades de Portugal, a 200 kilómetros de Santiago, o Tui, que está a 114. Y también se puede hacer la misma cosa por la costa, siguiendo a través de Bayona. Esos son caminos muy populares. El año pasado ha sido esta ruta para nosotros ha sido más vendido que el camino francés y es espectacular, muy bonito. Hay cambios de paisaje porque pasamos más cerca de la costa y a nivel de culinario, si le encantan los mariscos y el vino blanco, pues está espectacular. Entonces, el tipo de hoteles que recomendamos para casi todos los grupos son 2 a 4 estrellas. Es un poquito largo, pero vemos que eso permite pues, ofrecer un servicio de calidad y que los clientes tengan la mejor experiencia posible y que sean satisfechos. Dentro de esto, muchísimos de los hoteles que usamos son edificios que pueden tener hasta 500 años. Son muy especiales y la verdad es que es una cosa que puede atraer mucho a sus clientes dentro de Galicia, fuera mismo del Camino de Santiago, porque eso no existe en otros destinos, donde podéis quedaros pues, todas las noches en un hotel que tiene en un edificio de 500 años de piedra, diferente y con su encanto y también con una gente pues, que es justamente encantador. La gente que suele llevar estos hoteles son muy familiar, un servicio impecable y se come muy, muy bien. La otra opción que ofrecemos es un poquito más lujoso y esos son los paradores, que los paradores de turismo es una cadena de hoteles que pertenece al Estado español
y suele estar en edificios pues históricos y excepcionales. El Parador de Santiago, por ejemplo, está en la plaza del Obradoiro, enfrente de la plaza principal de la Catedral de Santiago de Compostela. Es un hotel de 5 estrellas y tiene, pues ahí son todas fotos del Parador de Santiago. Es un sitio pues excepcional para acabar su viaje y realmente si podéis, si el cliente puede permitirse de quedarse ahí, que cuesta 300 euros la noche, o un poquito más según la fecha, pues vale realmente la pena. Hay otros paradores en el camino, como el de León, que acaba de reabrir, que es, pues, si no me equivoco, el hotel más antiguo de Europa. También un 5 estrellas lujoso que acaba de abrir. Y es espectacular. También cuando vendéis a Galicia y el camino, lo importante es la gastronomía. Aquí es una de las cosas más importantes. Nos encanta comer y se come muy bien. Los productos son muy frescos y hay una variedad muy interesante. Una de las cosas interesantes, por ejemplo, es hay un tipo de carne que está considerada como una de las mejores carnes del mundo, incluso mejor que las de la Wagyu de Japón, es algo muy espectacular. El Albariño Rías Baixas, que es un vino blanco, es yo creo el mejor de España. Y eso está fabricado en el lado de Pontevedra, en el camino portugués. Y también tenemos 12 restaurantes con estrellas Michelin en Galicia, si no me equivoco, y los precios son muy accesibles. Así que si, por ejemplo, podemos reservar un restaurante de estrella Michelin en Santiago para 50-70 euros por persona, con el vino incluido, y es una cena que se recordará para el resto de su vida, porque es algo muy espectacular. Y para este precio, cuando lo comparen con mismo en España, los Países Vascos, pues es mucho más económico. Eso es el kit de peregrino que ofrecemos, ¿no?, dentro de casi todo nuestro pack. Entonces ofrecemos una concha, como le enseñó Pedro, luego la credencial del peregrino, un ungüente para poner en los pies, que no se hagan ampollas, un poncho para no tener, si no había planeado para la lluvia y hay una lluvia, eso es súper ligero, y unos mapas y un guía del Camino de Santiago. El guía depende un poquito de la ruta y de lo que quieren en este momento. Y eso, entonces, para preguntas, creo que ya hay unas que voy a ir una a una. Hola, Nelly, sí, tengo aquí las preguntas. Si quieres, yo te la voy leyendo y tú vas contestando, ¿sí? Vale. Ok, la primera pregunta es, ¿cuántos caminos tienen y cuánto es el mínimo de personas del grupo? O sea, del grupo que va en peregrinación. Pues los grupos, pues como quieres. Nosotros empezamos con una persona. Puede ser un viaje, una persona. Luego, si tenéis un grupo que queréis tener Pedro como guía, evidentemente tiene que tener suficiente gente para justificar el coste de sus servicios y su alojamiento. Entonces, depende un poco de lo que quiere, pero a partir de una persona se puede hacer. Y luego, eso sí que hay límites de máximo de personas. Si, por ejemplo, quiere estar en el camino francés los 100 últimos kilómetros sin vehículo de apoyo, recomendamos dejar abajo de 25 personas, simplemente porque los mejores alojamientos no suelen tener más de 11 habitaciones. Entonces, si quiere estar sin transporte, y todos juntos en el mismo hotel de muy buena calidad, pues menos de 11 habitaciones. Eso es lo más la límite. Al nivel de camino, nosotros no hacemos viajes, salidas garantizadas regularmente, lo cual los grupos pueden añadirse. Pedimos pues que seleccionan una fecha ellos mismos, hacemos una cotización y le reservamos para ellos mismos. No sé si eso responde a la pregunta. Ok, perfecto. Y en caso de que alguna agencia quisiera hacer un grupo de Camino de Santiago, ¿con cuántos participantes como mínimo se puede pedir? ¿Se puede empezar con unos 10 tal vez? No, es que realmente a partir de una persona se puede hacer el viaje.
siempre vamos a cotizar aparte del precio del guía. Así que si queréis, la mayoría de mis grupos hacen quizás un grupo de entre 8 y 15. Eso es la mayoría de los grupos. Pero luego se puede hacer como quieren. Ok, perfecto. Otra pregunta, no sé si contestaste cuántos caminos tiene, ¿cuántos son los caminos? Pues nosotros tenemos más de 30 caminos diferentes, pero luego realmente los que yo vendo todos los días es el camino francés, el camino portugués, el Sanabres, Finisterre y el camino portugués de la costa. Esos son los que más se vende y luego se puede solicitar para otras costas. Pero bueno, realmente yo si nunca han hecho el camino, yo me quedaría con el francés y el portugués. Ok, entonces podríamos hablar de hasta 4 caminos que son los más famosos, se podría decir. Sí, no, si no tenéis un grupo de gente que ya ha pedido algo muy específico, yo no le ofrecería algo diferente, simplemente porque se van a decir, si hago esta ruta, voy a perderme la experiencia que he leído en un libro y no suelen venderse. Así que, por ejemplo, intentamos vender el Camino Sanabres, que es el de Ourense, y la gente no consiguen cerrar los grupos, no tienen suficiente gente cuando en el francés está siempre completo. Ok, perfecto. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta. Es de Santiago a Finisterre, ¿cuál es la distancia? 88 kilómetros. Entonces, el camino de Santiago a Finisterre es un poquito interesante porque es el único que empieza en Santiago y no se obtiene la Compostela. Se obtiene un otro certificado que está dado por el Ayuntamiento de Finisterre o de Muxía, porque también se puede ir a Muxía. Y entonces, cuando llega a Finisterre, que es bueno, hay un kilómetro cero ahí, pide ese certificado, puede seguir por la costa hasta Muxía, pedir un segundo certificado, el muxiano, y luego volver. Si hace toda la ruta, ahí sí que puede pedir la Compostela. Pero bueno, para la pregunta, Santiago Finisterre son más o menos 5 días andando. Ah, ok, perfecto, 5 días aproximadamente entonces. Sí. Otra pregunta dice, ¿con cuánto tiempo de anticipación se puede reservar? Es decir, en el caso de la temporada alta sería, ¿no? Para no tener problemas y poder Pues tener seguro que vamos a encontrar espacios. le voy a decir, por ejemplo, para el año próximo, las reservas de septiembre del año próximo las hice en agosto del año pasado. Entonces hicimos reservas con 2 años de antelación. Así que no hay problema, se pueden hacer reservas con tanta antelación como quiere. El año próximo no sé cómo va a estar. Estamos, según cómo va con el coronavirus. De momento hay disponibilidad. No hay problema para hacer reservas. Y luego depende un poco de la fecha. Si quieren, como les dije, hay unas fechas en mayo y septiembre que son difíciles. Luego, en otras fechas, muchas veces hemos conseguido incluso hacer reservas para la semana siguiente. En agosto, abril, pues lo podemos conseguir. Para mayo y septiembre, requiero 3 meses de antelación. 3 meses, entonces sería más o menos 3 meses para la temporada alta, por poner Sí. un tiempo, Sí. ¿no? Ok, perfecto. Otra pregunta que nos hacen es de Saint-Jean-de-Pied-de-Port hasta Santiago, ¿en cuántos días se recorre y un itinerario que se recomiende? Entonces, esos son 755 kilómetros. Se puede hacer en todos los días que se quiere, porque realmente yo lo vendo entre 30 días y 60. Wow. Y es que se depende realmente de lo que quieren hacer al día. Hay gente que está dispuesto a andar 30 kilómetros al día y otros pues que quieren 17. Entonces, la media, yo creo que lo solemos vender sobre 40 días para hacerlo entero. Luego, hay mucha gente que decide de hacer una parte en bicicleta también, que se puede, por ejemplo, a la meseta, que es una parte
en el centro de España, que es muy plana, y hay mucha gente, son 200 kilómetros, pues lo hace en bicicleta. Si en bicicleta 200 kilómetros lo hace fácilmente en 5 días, cuando normalmente andando son 2 semanas. Entonces ahí se puede ahorrar pues bastante tiempo. Realmente depende de cómo, para este viaje, como es tan largo y tan personal, preferimos que nos dicen exactamente cuántos kilómetros la persona está dispuesta a caminar y si tiene unas ciudades donde quiere quedarse porque ha leído algo sobre esta ciudad y luego le hacemos un itinerario a medida. Eso suele ser lo más, es donde tenemos la mejor satisfacción. Ok, perfecto. Entonces dependería del perfil de los pasajeros que se Sí, tengan, ¿correcto? También del estado físico de las personas. es que más que nada sí, pero es muy importante que no hagan demasiado fuerte al principio, porque evidentemente una vez que está reservado no podemos cambiar todas las fechas, una vez que ha empezado, porque no vamos a encontrar alojamiento. Entonces es muy importante que se cuiden, que se preparen mucho y luego pues que los primeros días van tranquilamente y luego podemos tomar un poco más kilómetros al día. Ok. A ver, vamos con otra pregunta. Es acerca de las comidas. Dicen, ¿hay posibilidad de comer algo que sea diferente a mariscos para gente que es alérgica? Claro. Sí, no, claro, eso, no, cualquier alergia o restricciones alimentarias, en todos los grupos siempre tenemos vegetarianos, veganos, gluten free, diabéticos y no hay ningún problema. Lo único es que tienen que avisarnos con antelación para que podamos planear, especialmente cuando hay alergias, que eso es muy peligroso y no queremos tomar ningún riesgo. Así que no hay ningún problema para darle algo muy interesante que les va a gustar mucho. Incluso si quiere mandarnos si es alguien que tiene unas preferencias muy especiales, se puede mandar una lista de platos que les gustan en los restaurantes para que puedan elegir y ofrecerle algo muy interesante. Ok, perfecto. Entonces, en este punto lo importante sería avisar con tiempo Claro, para así nosotros prever todo, claro, todo porque yo, con mucha anticipación. claro, si es una alergia, yo quiero pues decirlo al menos 2 o 3 veces al restaurante para que tome bien nota. Si los digo solo el día anterior, pues puede haber un error. Si les dije ya 3 veces, pues lo apuntan seguro y no hay ningún riesgo. Claro, perfecto. A ver, otra pregunta. Dice, Pedro mencionó que los caminos no son fáciles. ¿Cuál sería el menos exigido para personas mayores o que no tengan tan buen estado físico o no se recomienda para personas mayores? Mi cliente más mayor que tuve tenía 94 años y vino hace 4 años y otra vez hace 2. Entonces, y Wow. andando 100 kilómetros. Entonces, no es, lo importante realmente es de prepararse. Y he notado, es raro, pero más jóvenes son mis clientes y más ampollas van a tener, porque no se preparan. La gente mayor sí que se prepara. Tengo clientes que pasan 2 años preparándose, haciendo caminatas de varios kilómetros todos los días, con una caminata muy larga a la semana, durante 2 años para prepararse. Y realmente, si están motivados, no hay realmente problemas. Lo único es que no podemos ir en silla de rueda, que ahí el camino no está preparado. Lo estuvimos mirando y no está bien. Pero luego, si quieren ir y están motivados, no hay problema. Hay caminos que están mejores que otros. Realmente hay un camino que yo creé para un cliente que tenía 80 años y que quería celebrar sus 80 años en el camino, es el camino Sanabres desde Urense. Ahí solo hay una subida y luego el resto es más o menos plano y hemos encontrado hoteles cada 13 kilómetros. Entonces es un viaje de 10 días, es bastante fácil. Los hoteles son de muy buena calidad y eso es lo que solemos recomendar si quiere algo más relajado. Ok, perfecto, está bien. Entonces va a depender de cuánto se preparen las personas, Sí, independientemente de la edad. Ok, ahora también preguntan, entre 8 y 15 personas haciendo el camino ya pueden ser acompañadas por un guía.
Sí, totalmente. Suele ser el tamaño de los grupos. Realmente yo no recomiendo muchos grupos de mucho más de 16 personas, que ya se pierde un poquito el ambiente, simplemente estar en un grupo fácil. Se hace grupos muy largos. Lo único es que hay que prever que el guía cuesta más o menos 250 euros al día, más su alojamiento. Entonces, tenemos que, si más gente hay, menos cuesta al final por cliente para que no suben demasiado el precio. Ok, a ver, nos hacen otra pregunta, nos ponen, ¿existe el tour de los últimos 100 kilómetros y ese se lleva en 7 días? Sí. Ok, perfecto. Listo, Rosana, ya está tu respuesta, ya nos contestó Nelly. Nelly, ahora una consulta acerca de la Sí. vestimenta y acerca del calzado para poder hacer el recorrido. ¿Hay algo en especial que se deba llevar, que se deba vestir para poder hacer el camino? Pues sí, tenemos una lista que damos antes de empezar el viaje para que puedan hacer sus compras. Lo importante para el calzado es que no puede ser nuevo. No pueden llevar algo que nunca han puesto en el primer día del camino, que van a tener ampollas. Entonces, tiene que ser algo con quien se han entrenado, que han caminado y que está bien ajustado. Yo personalmente no me gustan las botas, no son, me parece que no son suficiente flexibles para el camino, que no es un camino, no es como ir en montaña, entonces no necesita equipamiento de montaña, es un equipamiento. Yo lo hago con, por ejemplo, unas zapatillas de caminar, pero parecen a tenis, son Solomon de caminar. Ok. Son muy respirables, eso es muy importante. Al final, yo nunca tuve zapatos impermeables, pero la gente que lo tiene también me dice que no es muy agradable porque el pie no seca. Entonces yo simplemente unos zapatos muy cómodas, que respiren, que no suben demasiado alto, pero que tienen buen soporte. Y luego, la otra cosa que es muy importante son los calcetines. Yo recomiendo calcetines de maratón, que son dobles. Esos son muy buenos. Nunca he tenido ampollas poniendo eso, simplemente porque no hay fricción. Esos son los calcetines de maratón, que 1000 miles, por ejemplo. Y luego poner la crema que damos, también antes de poner los calcetines por la mañana o cuando se para, eso también ayuda para no hacerse daño. Luego recomendamos los bastones, que eso quita bastante peso sobre las rodillas y evita pues de caerse o puede evitar bastante problemas. Y, y yo creo que más o menos sí. Luego es ropa que no es de cotón, mejor ropa en plástico que respiran mejor y que no se tiene tanta humedad, pero después un poquito como quieren. Ok, perfecto. Entonces, no son necesarios unos hiking boots, unos zapatos para montaña, sino unos tenis que sean lo suficientemente cómodos para poder desplazarse. Eso es. Ok, perfecto, está bien. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Bueno, yo veo una sobre el clima, Solamente- y me dice el mejor mes para clima es mayo y septiembre, es el más Ajá. popular, que es donde hace menos frío o calor y que hay menos lluvia. Luego los meses de verano también se puede viajar sin ningún problema. Y una otra Ok. pregunta sobre los médicos. No hay ningún problema, que tenemos un sistema de salud bastante, bueno, ahora mismo está un poco saturado por el problema que hay, pero normalmente se puede llevar en un hospital en unos 20 minutos. Tuvimos problemas que gente tuvieron un ataque y se llevaron en unos de 10 minutos al hospital y tratados muy bien y ha salido bien. 3 días después han podido volver a caminar. Ok, perfecto, está bien. Entonces creo que ya no hay otra pregunta, Nelly. Muchas gracias por la información que nos has dado, que nos has brindado. Creo que muchas personas nos has quitado las orejitas de burro porque muchas cosas no conocíamos. Ahora todo está más claro y estoy segura de que están listos para empezar a trabajar. Ya Bueno, saben que cualquier cualquier cosa consulta, después. Ujú.
Cualquier solicitud estamos acá nosotros para ayudarlos. Y bueno, tienen mi número, tienen mi WhatsApp, tienen mi correo y con mucho gusto les vamos a ayudar. A ver, hay una última pregunta. ¿Cuál es la moneda oficial? El euro, la moneda de El Europa. euro. Sí. Exacto, correcto. Y Bueno, también Nelly, viajar muchas solos gracias. no hay ningún problema. Creo que están seguros viajar solos, no hay ningún problema. Yo empecé el camino con 22 años viajando sola como mujer y no hay ningún momento que hice muchísimos caminos donde me sentí mismo en pequeño peligro. Galicia es una de las regiones más seguras del mundo y no hay, se va a sentir muy inseguridad. Ok, perfecto. Entonces creo que ya están todas las dudas. Igual si tienen alguna otra duda, nos consultan. Con mucho gusto los vamos a ayudar. Ahí estará Nelly para ayudarnos si hay algo que tengan que consultar. Ya saben, sus cotizaciones me las pueden enviar y con mucho gusto las vamos a trabajar. Ya saben que se puede hacer todo de acuerdo al perfil del pasajero, que hay que tener muy en cuenta antes de poder trabajar en un producto para ellos. Muchas gracias, Nelly, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias a todos por conectarse y nos escuchamos el próximo miércoles.